inicialmente Olman Uclés está con el padre Roberto Páez. El padre Roberto Páez es uno de los más perjudicados con estas inconsistencias. Olman Uclés, buenos días. Así es, gracias. Buenos días, Aldo Enrique. Buenos días, Honduras. Qué gusto saludarles. Y agregándole a lo que usted ha dicho, Aldo, el padre Roberto fue uno de los primeros en poner el grito al cielo por la manipulación y todo este trastoque que ha habido de las actas electorales. Padre, continúa ese grito de la sociedad hondureña exigiendo transparencia en los resultados electorales a nivel de diputados. Desde el 29 de noviembre, cuando ya después de salir de la fiesta que hicimos del 28 de noviembre por haber elegido a Xiomara, entonces comenzamos nosotros a sospechar, porque comenzamos bastante bien a través de la transmisión de datos, que el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras iban bien. Se para la transmisión y comienza Cristo a padecer, porque verdaderamente hay una mafia que está deteniendo y está dejando que el Partido Nacional de nuevo saque las garras y comience y siga robando. Creo que debemos exigir para que todos quedemos tranquilos, tanto el Partido Nacional, que ellos mismos se hicieron denuncias del uno al otro. Por lo tanto, voto por voto en todos los 18 departamentos. Puntualmente, padre Roberto Páez, ¿qué es lo que pide el Partido Salvador de Honduras para que esto sea claro? Se respete la voluntad del pueblo y hay que revisar voto por voto. Y no solamente acta, porque las actas tenemos más de 1000 inconsistencias que hoy las vamos a presentar a mediodía. Pero ojo, lo que queremos es, como lo dijeron el día de ayer en la noche, debe ser voto por voto. Pero no de solo las actas impugnadas, es de todo el proceso, de todas las votaciones de los diputados, para que nos quede claridad y todo el mundo diga, bueno, esta es la voluntad del pueblo. Por el momento es la voluntad de unos grandes mafiosos que están dentro del Congreso y que seguirán dentro del Congreso si nosotros lo permitimos. Se les está acabando el tiempo a las mafias que han dominado los procesos electorales, padre. Hoy hay un grito de exigencia, de transparencia en este país. Yo creo que sí. Estamos diciéndole ya basta. El pueblo quiere seguir apostando por las autoridades, pero que sean sobre todo que se preocupen por el bien del pueblo. Tenemos un 76% de pobreza. Ya basta de seguir robándole y empobreciendo a la nación. Debemos saber la verdad y exigimos la verdad. Padre, desde su perspectiva, ¿quién es o quién debe de realizar este conteo voto por voto? La prensa. Debería estar ahí toda la prensa televisada, de tal manera que todo el mundo seamos testigos de lo que está pasando en todos los 18 departamentos. La prensa tiene una fuerza increíble y ahí debemos ser, son los mejores veedores. Pero en este caso estaríamos hablando de veeduría. Yo le estoy hablando a usted, padre, en relación a qué organización, una empresa aparte, el CNE, quién debe de realizar este conteo y quiénes deben de participar para que hayan luces de transparencia. Yo primero pensaría en el CNA, porque es una institución que siempre ha sido y es la institución anticorrupción, y esto es corrupción. Deberíamos tener, yo no creo en esas especiales que se tiene de la sociedad civil. Creo más bien que el CNA, y creo, incluso seríamos testigos, los mismos partidos políticos queríamos estar viendo qué es lo que está sucediendo. Ahora bien, y es que se está proponiendo una auditoría aleatoria, padre, y esto solo indica de que solo una parte sería revisado en esta auditoría. ¿Le suena eso a usted congruente, coherente con la necesidad de transparencia que tiene el país? Es que nunca hemos pedido que se fuera una auditoría. Lo que estamos hablando es voto por voto. Porque si lo hacemos en auditoría, entonces comienza una empresa, comienza a ver, como tú estás diciendo, de una forma aleatoria. Nada, aquí es voto por voto. Si no se hace de esa manera, que lo estamos haciendo de una forma pacífica, tendremos que hacerlo también de una forma ya en las calles, demostrando que el pueblo tiene la razón. Y si el pueblo tiene la razón, nos va a dar el respaldo. Padre, quien se comprometa a realizar esta auditoría tiene que ser el 100%, no soportan o no se aguanta, por decirlo así, un 30%, un 50%, tiene que ser completo. Total, no se puede esperar que sea un voto, contar solamente las actas inconsistentes. Debe abrirse todas las cajas y revisar voto por voto en su 100% de toda la totalidad
en los 18 departamentos. Gracias. Vean ustedes, así la posición del padre Roberto Páez, quien ha sido un afectado directo de toda esta manipulación o de toda esta supuesta manipulación de actas electorales que ha habido en el nivel electivo a cargo de diputados. Pero de momento, más información en el estudio. Así es, Olman. Nos queda claro que la petición del Partido Salvador de Honduras es que se haga voto por voto, revisión de voto por voto. Pero aquí es quién debe revisar, quién va a hacer esa revisión, porque contrataron una firma auditora y la firma auditora solo va a revisar el 30% de las actas. ¿Qué pasa con el otro 70%? Don Pedro Barquero, usted nos tiene más información. ¿Quién debe realizar esta revisión de conteo voto por voto? Hola Jackie, Aldo, buenos días, un gusto de saludarlos y un gusto de saludar al pueblo hondureño a través de yo mismo. Mira, primero te quiero comenzar a decir que nosotros desde el lunes se comenzaron a ver algunas irregularidades el lunes pasado, hace exactamente una semana, y obviamente eso comenzó a despertar las alertas. En ese momento, pues, de inmediato nos pusimos en contacto con nuestros hermanos del Partido Libertad y Refundación y comenzamos a hacer el trabajo en conjunto de revisiones, viendo las actas de ellos, viendo las actas de nosotros, y luego, al pasar de los días, comenzamos a identificar ya un volumen considerable de inconsistencias. A modo tal que ya para prácticamente mediados de la semana, entre miércoles y jueves, hicimos un equipo de trabajo entre abogados de Libertad y Refundación y abogados del Partido Salvador de Honduras para diseñar una estrategia legal para poder poner el reclamo formal en base a ley. Ya se han estado poniendo varios documentos, se han estado ingresando. Hoy se va a ingresar otra buena cantidad de documentos porque en la medida que avanza la revisión que estamos haciendo en conjunto entre ambos partidos van saliendo más cosas y se están metiendo. A nivel de diputados es que hemos estado encontrando todas estas inconsistencias y ya tenemos respuestas de la consejera Rixi Moncada que se va a hacer el voto por voto. Nosotros tenemos plena confianza en el trabajo de la abogada Rixi Moncada dentro del Consejo Nacional Electoral y sabemos que ella se va a encargar de que se haga lo correcto y que se respete la ley. Ahora, para respetar la ley eso implica que tenemos que seguir los procedimientos que la misma ley establece. La misma ley establece que es el Consejo Nacional Electoral el encargado de hacer este conteo voto por voto y por lo tanto nosotros como parte de la campaña lo que hemos insistido es el respeto a la institucionalidad, el respeto al Estado de Derecho. Lo que estamos exigiendo es que en ese marco jurídico que sea la institución que la ley establece la encargada de hacer ese conteo voto por voto, pero como te digo ya hay una respuesta inclusive hasta pública de la consejera Rixi Moncada que se va a proceder al voto por voto. Voto por voto de las actas con inconsistencia, no de todas, don Pedro. No, todas. Lo que se va a hacer es que se va a ir por etapas, algo. Primero se van a agarrar un porcentaje de las actas, de las urnas, a nivel de diputados. Recordemos que todas estas inconsistencias están apareciendo en lo que es nivel de diputados. Entonces lo que se va a hacer es que se va a agarrar una buena cantidad de urnas para hacer una primera etapa, una primera revisión. Se van a abrir todas esas urnas y se va a revisar voto por voto, se van a volver a contar y se van a revisar las actas. Obviamente, cuando en este primer bloque se comiencen a encontrar las inconsistencias, se va a ir continuando entonces con todas las demás urnas hasta llegar a tener el voto por voto completo de todas las urnas a nivel de diputados. Queremos quedar claros en algo, don Pedro Barquero. ¿El 100% de las actas voto por voto? Mira, va a haber primero un trabajo inicial de un porcentaje de las urnas que se va a hacer el conteo voto por voto. Cuando ya se encuentren ahí las inconsistencias, entonces se va a proceder a la segunda etapa para poder hacer el conteo de absolutamente todas las urnas. Recordar lo que pasó también en el 2017, cuando hicieron los nacionalistas un fraude, lo que hicieron fue un reconteo de un número determinado de urnas. Claro, en aquel momento comenzaron a salir votos planchados, que se notaba que los habían metido recientemente y que no habían sido parte del proceso electoral y de esa manera ellos legitimaron el fraude. Esta vez, el Consejo Nacional Electoral tiene los mecanismos para evitar que pase lo que pasó en el 2017 y por eso es que nosotros como institución, de manera muy coordinada entre los dos partidos y con las autoridades del Consejo Nacional Electoral,
vamos a proceder a hacer esta revisión en las urnas de nivel de diputado para poder hacer el reconteo voto por voto, y en base al resultado de la primera muestra se va a proceder entonces a abrir todas las urnas a nivel nacional. ¿Cuánto es la primera muestra y si tenemos tiempo? Porque ¿cuándo comenzamos con esto? El 28 por tarde de diciembre debe darse declaratoria de elecciones. Tiempo hay, algo, sí hay suficiente tiempo, y la muestra puede ser alrededor de un 10%. 10% es muy poco. No, mira, estadísticamente hablando, una muestra de 10% es bastante considerable. Recordad, por ejemplo, que cuando haces encuestas, acaba de pasar, por ejemplo, la elección presidencial. ¿Con cuánto se hacían las encuestas para poder determinar quién iba a ganar? Vos hacías unas encuestas con 1.500, 2.000 personas dentro del universo de 5 millones de personas que iban a votar. Y con eso te salían datos, por lo menos a nosotros, las encuestas que nosotros hacíamos, bastante confiables. Entonces, y estás hablando que 2.500, 2.000, 1.500 personas dentro de un universo de 5 millones y medio de votantes es un porcentaje menos del 1%, mucho menos del 0.1%. Entonces, un muestreo del 10%, estadísticamente hablando, es un muestreo considerable, es enorme. Y ahí vamos a encontrar con toda seguridad inconsistencias suficientes para poder continuar. Recordad que aquí el tema es que se tiene que cumplir con la ley y se tiene que cumplir con los procedimientos establecidos para poder hacer las cosas en orden, y una vez cumplidos los pasos que se establecen en ley y los requisitos que se cumplen en ley, nadie te va a poder decir que cometiste una ilegalidad y tratar de votarte un caso en un juicio por no haber cumplido el procedimiento. Aquí el objetivo también, Aldo, no es solo que se respete la voluntad popular, ese es digamos que el objetivo principal, pero tener un objetivo secundario que es sentar un precedente que las personas que cometieron el fraude terminen en la cárcel, Aldo. Porque esta es la oportunidad de oro para poder sentar el precedente que en Honduras no se vuelva a permitir un fraude electoral. Don Pedro, este 10% que usted dice, ¿son de las actas que han encontrado con irregularidades, con impugnaciones? Sí, ahí está. Recordad que ya se metieron documentos con, precisamente mencionando cuáles son las actas que tienen irregularidades. Entonces ahí vas a tener actas en urnas, de las cuales son actas que ya se sabe que hay irregularidades. ¿Y cuándo empiezan? Bueno, ese dato todavía no lo tenemos, pero debería de ser en las próximas horas, porque el tiempo, si bien es cierto, ajusta el tiempo, Aldo, pero tampoco es que nos podemos poner a descansar un solo día y atrasar el proceso. Así es que esperemos que la consejera Ricky Moncada, que el Consejo Nacional Electoral, en las próximas horas nos anuncien en qué momento va a comenzar este trabajo, y en base a eso, pues, se tiene que asegurar, el Consejo Nacional Electoral como institución tiene que asegurar que se respete la voluntad del pueblo, y luego le tiene que turnar toda esa documentación al Ministerio Público para que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, deduzca responsabilidades y le carguen con todo el peso de la ley a las personas que hicieron esas adulteraciones de actas. Ahí hay una empresa auditora que solo va a auditar el 30%. ¿Debería auditar el 100% de las actas para diputados? Mira, es que nuevamente, estadísticamente hablando, un 30% es una cantidad considerable y es más que representativa de lo que es el 100% del universo en mención de todas las actas. Entonces, a mí la auditoría está bien, hay que hacerla, pero lo más importante es el reconteo voto por voto para poder asegurarnos que se respete la voluntad popular. ¿Usted cree que salgan diputados desfavorecidos con este conteo del voto por voto? Yo te garantizo, Jackie, que con el conteo voto por voto, el Partido Nacional va a perder diputaciones porque las metieron con fraude, y te garantizo que el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras vamos a salir favorecidos con más diputados de los que tenemos actualmente. Cuando usted me dice que son 10%, estamos hablando de aproximadamente unas 1.800 urnas. En la etapa inicial, Aldo, ese es el primer paso. Y porque eran 18,000, ¿verdad? No. A ver, son 18,000 juntas receptoras, 18,000 y pico juntas de receptoras a nivel nacional, sí. Que serían alrededor de 1.800. Sí, 1.800. En un primer paso, sí, ahí está claro, en un primer paso. El segundo paso se define en función del primer paso. Te pongo un ejemplo. Si se encuentran inconsistencias en un porcentaje considerable de las urnas que se abren, pues obviamente se va a proceder a abrir el 100% en una segunda etapa. Si no se encuentra un porcentaje considerable, sino que un porcentaje, digamos que menor, que sabemos que no es el caso, entonces
se puede proceder a otro 10%, a otro 5%, solo para ampliar la muestra. Pero el primer paso, y esto quiero que quede claro, porque no quiero que se transmita el mensaje de que solo va a ser un 10%. No, hay que hacer la aclaración. Es un primer paso que es del 10% para poder determinar si en qué momento, si se sigue con el 100% o si se sigue con porcentajes menores. Pero hay que aclarar, don Pedro, hay que aclarar que ese 10% es de las actas que han sido impugnadas. Ese 10%... O es al azar, muestra al azar. No tengo el dato exacto de cómo lo va a hacer el Consejo Nacional Electoral, solo tengo la información de que va a ser un 10%, pero yo, en base a las muestras que nosotros hemos recibido de las actas, sea aleatorio o sea en base a las actas que hemos presentado de impugnaciones, va a incluir un buen número de actas que tienen inconsistencias. Vuelvo a los números. Estadísticamente hablando, hay suficientes actas identificadas como para poder ya saber, a través de modelos matemáticos, que aunque agarres una muestra aleatoria, vas a encontrar un montón de mesas con serias inconsistencias. Entonces, en base a eso, te digo, no habría preocupación que fuera específicamente de las mesas que fueron reclamadas o que fuera un muestreo aleatorio, porque el resultado te va a dar siempre un número considerable de mesas que fueron adulterados y que ya fueron identificados. Aquí hay que entender bien la matemática detrás de todo esto, Jackie, y es importante explicarla bien también para que no genere preocupación en el pueblo hondureño. Ese muestreo que se va a hacer con la cantidad de cosas que hemos identificado, va a funcionar para poder lograr el objetivo que estamos buscando, que son dos cosas. Número uno, que se respete la voluntad del pueblo hondureño, y número dos, que se le deduzca responsabilidad penal a las personas que se prestaron para hacer esas adulteraciones en las diferentes mesas a nivel nacional. ¿Quién va a hacer el conteo? ¿El CNE? El CNE, pero obviamente con veeduría social, o sea, ahí tienen que haber representantes de los partidos, tienen que estar medios de comunicación, tienen que estar organizaciones con credibilidad como el CNA. Esto va a ser, se va a dar un ejemplo, Aldo. Nosotros, en base a lo que ya hemos visto y platicado con algunas personas adentro del CNE, dentro del CNE hay muchas personas comprometidas con hacer las cosas bien. Y también hay algunas personas comprometidas con hacer las cosas mal, y son los que históricamente han trabajado con el fraude. Hay muchas personas ahí que participaron en el fraude del 2017. Hay muchas personas ahí que participaron en el fraude del 2013. Entonces, esas personas, obviamente, han estado tratando de boicotear el proceso desde adentro, pero se ha hecho un contrapeso con las personas que están adentro del CNE, que están comprometidos con la democracia. Y ya para finalizar, don Pedro, ya para finalizar, para darle tranquilidad a la gente también, 100% voto por voto. Vamos a terminar en eso después de hacer la primera revisión, después de dar el primer paso. Cuando se dé el primer paso, nosotros estamos seguros que se va a encontrar suficiente evidencia para poder llegar al 100% de la revisión del voto por voto a nivel de diputados. Gracias, don Pedro. Queda claro, ¿verdad? Queda claro. El asunto es comenzar ya, porque si bien es cierto, el tiempo no es que sea mucho tampoco, ¿verdad? No, gracias, don Pedro. Sabemos que va a reunión.